Actualmente está en vigencia el Real Decreto 7/2018, ¿vale? Desde julio del año pasado. Este Real Decreto no está desarrollado, la normativa no se está aplicando. Hay una serie de recomendaciones del Ministerio de Sanidad, pero no se están llevando a cabo. En este sentido, nos estamos encontrando con ciertas barreras que hacen que sea difícil el acceso a la salud. En estas barreras las podemos dividir en dos partes. Tenemos barreras administrativas, que suponen que ciertas personas no pueden tener la documentación que solicita el Real Decreto, con lo cual no tienen asistencia sanitaria pública. Estas barreras administrativas, en general, son 3 documentos. Uno es el pasaporte, que acredite quién eres y el tiempo de estancia en el territorio. 2 es el empadronamiento, que acredita dónde vives. Y 3 es un documento firmado que dice que tienes 0 ingresos. En este sentido, además de las barreras administrativas, nos encontramos con barreras que son los determinantes sociales de la salud. Dependiendo de dónde hayamos nacido, del sitio donde vivamos, de cuál sea nuestro género, de cuál sea nuestra clase social, de cuál sea nuestro trabajo o nuestros ingresos económicos, esto va a determinar la facilidad que tenemos para acceder al sistema sanitario público. Por un lado, va a determinar nuestra salud. No es lo mismo cuando trabajamos, por ejemplo, en una obra que cuando estamos trabajando en una oficina. En este sentido, nuestra salud física y psicológica se va a ver determinada por todos estos conceptos. Por otro lado, también, dependiendo de dónde vivamos o de dónde seamos o cuáles sean nuestros ingresos, va a depender qué capacidad tenemos para acceder al sistema sanitario público. Además de las barreras nombradas anteriormente, nos encontramos con otro tipo de barreras. Por ejemplo, existe la barrera del miedo de las personas que están en situación administrativa irregular por acudir a un organismo público. También existe el miedo a la discriminación o el prejuicio para las personas que están en extrema vulnerabilidad. También existe una barrera en cuanto a las dificultades que hay para el idioma, ya que no existen los intérpretes y las intérpretes suficientes para poder hablar del problema de salud que se tiene. Otra de las barreras nos encontramos, por ejemplo, para las personas que tienen trabajos muy precarios, por ejemplo, las personas que trabajan en trabajo doméstico, que no pueden pedir el día para acceder al sistema, para acceder al médico. Otra de las barreras, por ejemplo, tiene que ver con que cada cultura y cada persona entiende de una manera diferente el término salud o el concepto de salud. Entonces, todas estas barreras son las que vamos trabajando desde el área de salud y migración. Para acceder al sistema sanitario público tenemos que contar con 3 supuestos. En el primer supuesto, cuando somos una persona en situación administrativa regular, solamente tendremos que acceder al centro de salud. Nos pedirán 3 documentos para la tarjeta sanitaria. El primero es el DNI o el permiso de residencia, el segundo un empadronamiento y el tercero un documento del INSS que acredite que tenemos el derecho al sistema sanitario. En el segundo supuesto, cuando somos una persona en situación administrativa irregular, tenemos acceso al código DAR. El código DAR es un código que nos asignan en el centro de salud, por el cual tendremos acceso al sistema sanitario público, a nuestro médico o médica de cabecera, a la medicación y al especialista. Para acceder al código DAR tenemos que presentar 3 documentos. En primer lugar, un documento que acredite quién somos, es decir, nuestro pasaporte. Un documento que acredite dónde vivimos, el empadronamiento. Y un tercer documento que acredite que no tenemos ningún tipo de ingresos. En este sentido, desde Médicos del Mundo y desde el área, trabajamos para hacer un poco de mediadoras y hacemos acompañamiento con las embajadas, los centros de salud o los órganos pertinentes. En el tercer supuesto es cuando somos una persona en situación administrativa irregular y llevamos en territorio español menos de 3 meses. Como hemos comentado anteriormente, con el Real Decreto 7/2018, toda persona que esté en territorio español y lleve menos de 3 meses es considerado turista. En este sentido, la realidad nos dice que esto no es así. Hay muchas personas que llegan al territorio español, que llevan menos de 3 meses y que bien quieren establecerse o bien quieren continuar con su proceso migratorio hacia Europa. Estas personas son las que se encuentran en exclusión sanitaria, ya que se les considera turista y es muy difícil demostrar, porque la ley no lo permite, que no son personas turistas. Este es el reto que nos encontremos desde el área, que supone sortear las barreras de acceso a la salud. Para ello es importante conocer la estructura. En primer lugar, nos encontramos con los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria es nuestro centro de salud de referencia que va a corresponder al barrio o al distrito donde estamos viviendo y donde estamos empadronadas.
Estos son centros donde se encuentra nuestro médico o médica, nuestra enfermera o enfermero y la trabajadora social de referencia. Es el primer lugar donde tenemos que acudir cuando tenemos algún problema médico. Para pedir cita es muy sencillo. Podemos hacerlo a través de mostrador o llamando por teléfono. En segundo lugar nos encontramos los centros de especialidades. Los centros de especialidades son centros concretos que nos va a derivar nuestro médico o médica de cabecera para pruebas concretas. En tercer lugar nos encontramos con los hospitales. Los hospitales corresponden por distritos o por municipios. Son edificios mucho más grandes donde tienen especialidades, donde se hacen pruebas concretas y dependiendo de nuestro estado de salud y la dificultad que tengamos, si tenemos que quedarnos ingresados o hay que hacer pruebas concretas, este sería el edificio al que tenemos que acudir. Es muy importante también que en este punto hablamos del tema de las urgencias. En la Comunidad de Madrid existen dos tipos de urgencias. Podemos acudir a las urgencias de los centros de salud, de atención primaria, dependiendo de la gravedad nos van a atender ahí o nos van a mandar a las urgencias de los hospitales. Las urgencias de los hospitales están abiertas 24 horas y simplemente tenemos que personarnos, no hace falta pedir cita. Es muy importante señalar aquí que las urgencias va a depender de la persona. Eres tú mismo el que va a decidir qué es urgente y qué no, y qué gravedad tiene o qué no, el problema de salud que tengas. Al área de salud de Médicos del Mundo, de Salud y Migraciones, llegan personas que tienen problemas para acceder al sistema sanitario público. Como hemos dicho anteriormente, en el Real Decreto 7/2018 hay una exclusión que tiene que ver con si eres persona que lleves menos de 3 meses en el territorio español, se te considera turista. Como hemos dicho, esto no coincide con la realidad. Hay muchas personas que vienen, quieren quedarse en el territorio español o quieren continuar su proceso migratorio, pero son consideradas turistas. En este sentido, nos encontramos con muchas dificultades para demostrar que esto no ocurre. En esta exclusión sanitaria nos estamos encontrando con mujeres embarazadas que no pueden acceder al sistema sanitario, menores que o bien no se les atiende en los centros de salud o en las urgencias o se les factura y personas con enfermedades crónicas que tendrían que ser atendidas que no se están atendiendo. Tenemos que contar que estas personas y todas las personas van a ser atendidas siempre en urgencias. El problema es que se va a proceder a su facturación. Desde el Médicos del Mundo lo que estamos haciendo es reclamar esta facturación porque consideramos que las urgencias nunca deberían ser facturables y desde luego creemos que la sanidad tiene que ser universal. Nosotros usamos la herramienta de la entrevista y de la acogida para trabajar en el área. Principalmente, los ingredientes que tiene que tener esta entrevista son la empatía, el respeto y la escucha activa. Siempre trabajamos desde una mirada de los derechos humanos, además de una mirada antropológica. Esto quiere decir que tenemos que dejar aparte el etnocentrismo y pensar que nuestra visión occidental es la única que vale. Tenemos que entender que cada cultura vive la enfermedad o la salud de una manera diferente y tenemos que tener mucho respeto por la diversidad. Además, es muy importante no juzgar, no dar consejos y dejar el paternalismo a un lado. Por otro lado, es muy importante respetar la confidencialidad. También el empoderamiento de la persona es una cosa muy importante en el área. Esto quiere decir que nosotros hacemos acompañamientos psicosociales siempre basados y entendiendo que es la persona la dueña de su vida y la que toma las decisiones acerca de su vida.